¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a abordar las siguientes unidades. Ya previamente habíamos visto algunos modelos económicos con respecto al derecho económico y los principios de escasez, los principios de liberalismo, neoliberalismo, los modelos económicos referentes al socialismo, a lo que es el capitalismo y la economía mixta. ¿Y cómo van a relacionarse estas condiciones de modelos económicos a través de la historia de la economía, pero también del derecho propio? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a entender que una economía siempre debe ser planificada, siempre debe ser dualista, siempre debe ser concentrada, orientada, y sobre todo en el ámbito de competencias, para que a través de sus reformas y su política interior establezca las organizaciones geográficas, pero también geopolíticas y sobre todo económicas, que van a hacer regir a un país en cuanto a su crecimiento. ¿De acuerdo? Para ello también necesitamos establecer algunas líneas sobre cómo el derecho económico va a establecer algunas transformaciones en cuanto a las condiciones políticas, económicas, tecnológicas y sociológicas para establecer una revolución social y una revolución en la característica de cómo estamos exportando estas condiciones. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, vamos a compartir pantalla el día de hoy para que nosotros vayamos viendo cómo esta cuestión del derecho económico atenderá siempre a la parte más dúctil, ¿no? A la parte de cómo va transformándose a lo largo de los años y qué necesidad tenemos nosotros de estar transformando nuestro derecho y a la par de la economía. Para ello, recordemos que los bloques económicos siempre van a estar o deben de estar a la vanguardia, ¿no? En esa cuestión. Deben de estar siempre inmersos en estas cuestiones de cómo nosotros vamos a establecer las directrices de una buena economía y sobre todo cómo vamos a establecer esa universalidad de teorías. Bien, para ello establecemos fuentes económicas. Y vamos a partir que las fuentes económicas son esas condiciones de cómo los medios de producción se van a establecer en esos parámetros de cómo los sectores generamos riqueza, ¿no? O sea, cómo los sectores generamos una buena producción y una buena rectoría económica. Para ello nos vamos a basar siempre en los sectores de las fuentes económicas que son sectores primarios, secundarios y terciarios, y cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias establecerá esa parte de coadyuva para generar un Producto Interno Bruto de un país en cuanto al crecimiento económico respecto de su balanza de pagos comercial y, desde luego, su balanza de pagos en cuanto a materia de exportaciones e importaciones, de los empréstitos solicitados a algunos de los países. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión, nosotros vamos a establecer eh, cómo, cómo nosotros direccionamos a la economía a través del sector primario. El sector primario nos va a decir que es esa extracción y esa obtención de todos los recursos naturales, pero sin que estos sean procesados y mucho menos transformados. Es decir, esos recursos naturales renovables, en algunos casos no renovables, pero que ya serán así como el proceso productivo para transformar materias primas. Tal es el caso de la agricultura, que nos va a proveer lo que son los frutos de la tierra meramente, ¿no? O los frutos que vienen provenientes de algunos árboles, de algunas condiciones de cómo se va a relacionar la siembra, la cosecha y qué establecer en cuanto al consumo de estos productos. Por otra parte, también es importante establecer a la ganadería, que es toda la condición de crianza sobre bovinos, porcinos, algunas aves, que de la mano de la pesca se van a hacer fuentes en sí de proteínas, ¿no? Para acompañar a los productos de la agricultura. La minería y la explotación forestal que pertenecen también al sector primario nos van a permitir procesar metales, procesar maderas, procesar algunos derivados del petróleo para satisfacer necesidades secundarias y desde luego terciarias, como es la obtención de algunos enseres para el proceso
de vida de los seres humanos. Respecto del sector secundario, ya establecimos que en el sector primario podemos extraer de manera minería y de manera forestal. Bueno, pues aquí se va a dedicar a la transformación de materias primas a través de procesos de transformación a través de las máquinas, a través de la energía eléctrica, a través de la energía siderúrgica. Estos productos elaborados, como es la industria propia y sobre todo la manufactura, nos va a dar condiciones de materiales para construcción, producción de energía renovable, sustentable, y en algunos casos pudieran considerarse también a las artesanías, porque son procesos hechos a mano, pero finalmente ya tienen un grado de industrialización. Es decir, que el sector secundario nos va a permitir englobar a los factores del sector primario y, desde luego, establecer ese procesamiento y transformación de materias para la construcción de casas, la construcción de tramos carreteros, para la construcción de vehículos, para la construcción y, desde luego, las estaciones eléctricas, las estaciones de e incluso energía nuclear, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Desde luego, aquí aparece de nueva cuenta la minería, porque la minería finalmente es ese procesamiento de metales que en el cual se va a considerar de suma importancia para el intercambio de bienes, productos y servicios. Viene el tercer sector, que es el sector terciario, y una vez englobado las actividades relacionadas con el primero y el segundo sector, aquí vamos a establecer lo que es la prestación y venta de productos y servicios de consumo básico, de consumo secundario y de consumo terciario, como lo es el comercio propio en el intercambio de compraventa de mercancías, el transporte, ya sea ferroviario, marítimo, terrestre, aéreo, la educación y el turismo que van de la mano con estas cuestiones de cómo se va a promover el país a través de los destinos turísticos, de las playas, de esos pueblos mágicos con los que México hoy día cuenta, ¿no? Pero desde luego los factores de educación, porque esos intercambios en cuanto a la clasificación de fuentes económicas, los intercambios van a proliferar esas condiciones de que estudiantes extranjeros vengan aquí al país a capacitarse, a prepararse, a estudiar posgrados, y a través de los intercambios se va a ver inmerso un intercambio intercultural dentro del cual nosotros vamos a establecer mejores condiciones para los visitantes. No hay que dejar de lado las condiciones de salud, porque los servicios públicos de salud a veces se colapsan y es necesario invertir un tanto en esas condiciones de cómo vamos a establecer, por ejemplo, los protocolos, ¿no? Para nuevas investigaciones, para nuevas vacunas, para nuevos antibióticos. Obviamente el sector de salud tiene que estar inmerso en la iniciativa privada para que en esas condiciones de la distribución, comercialización y venta de fármacos, nosotros accedamos a buenas condiciones de salud. Ahora, los servicios públicos en cuanto a la condición de educación y salud necesitan a veces del sector privado para la obtención de algunas fuentes económicas, como pueden ser becas académicas, como pueden ser estatutos de intercambio estudiantil a nivel internacional. Los servicios financieros, desde luego, de la mano de la administración pública, de acuerdo con la Rectoría Económica del Estado mexicano, de acuerdo al artículo 25 al 28 constitucional, nos habla también de ejemplos de actividades terciarias. ¿Por qué? Porque los servicios financieros van a establecer esas líneas de la banca y el crédito, y cómo establecer esos productos de inversiones, esos productos de ahorro, para que nosotros tengamos y obtengamos mejores condiciones en cuanto a una vida económica, y la Administración Pública Federal, que establecerá las políticas económicas para controlar estas prácticas del sector financiero y, sobre todo, establecer cómo en esta línea paralela de los tres sectores es necesario vigilar a través de las normas jurídicas esos entes de comercio exterior. Ahora bien, por otro lado, también otras fuentes económicas las vamos a encontrar en las remesas, en la inversión extranjera y en el propio turismo. Las remesas, que es ese dinero enviado por personas que trabajan en el extranjero y de cuyo destino final serán los familiares que todavía radican en el país de origen. Un claro ejemplo, pues, es la migración en Estados Unidos, que tiene ganancias importantes y sobre todo genera muy buenas remesas
en lo que es en México a finales de año, ¿no? Cada final de ese año, cuando hay buenas utilidades, los migrantes envían su dinero y bueno, pues finalmente establecerán esa condición de cómo ayudar a sus familias. La inversión extranjera, que es esa inversión realizada por empresas o individuos de otros países hacia México. Y sobre todo, la importancia de una buena inversión extranjera con respecto de la adhesión a las leyes mexicanas es generar empleo y sobre todo generar y fomentar el crecimiento económico para nuestro país, a la par de la inversión extranjera que ellos están en esta situación. Ahora, el turismo es importante porque de los ingresos generados, los visitantes extranjeros dejan muy buenas remesas y muy buenos dividendos en cuanto a los destinos turísticos, llámese las playas, llámese los pueblos mágicos, llámese pueblos eh, desconocidos hasta cierto punto, que van a generar este cúmulo de visitas a los establecimientos, al sector restaurantero, al sector de museos, al sector de senderismo, al sector de turismo de aventura, que esto data mucho de cómo los extranjeros les gusta la parte de la adrenalina, ¿no? Entonces, en esta cuestión también, nosotros vamos a establecer que las exportaciones y los impuestos contribuyen al fortalecimiento de las fuentes económicas, como es, por ejemplo, la venta de bienes y productos producidos de nuestro país, pero que se van a distribuir a otros países. Tal es así lo que es la maquila de artesanías, lo que es el procesamiento de artesanías, derivados del petróleo y el petróleo mismo. Y de acuerdo con los impuestos, pues esa recaudación de dinero que el gobierno hace a través de impuestos como el ISR, el IVA, vamos a financiar servicios públicos y proyectos de inversión que hagan crecer la vida pública y política, pero sobre todo económica de nuestro país. Bien, entonces, en estas condiciones, las fuentes económicas atenderán a una clasificación en donde el país va a sumar todas las fuentes de ingresos, egresos y sobre todo cómo se están denominando las actividades productivas. Para ello se necesita el desempeño de cada uno de los sectores primario, segundo y terciario en cuanto a la contribución de un crecimiento económico y sobre todo estipular el bienestar social de la población. Para ello, las fuentes sociológicas se van a referir a esos factores sociales, económicos y políticos de carácter creativo y evolutivo a través de los cuales normas jurídicas se encargan de establecer los estatutos de regulación para las actividades económicas. Obviamente estas fuentes van a mostrarle a la sociedad cómo a través de las instituciones y la dinámica social que cada una de las instituciones opere, pues formará parte del derecho económico adaptándole a la necesidad y sobre todo a la realidad en la que nosotros estamos contribuidos. ¿De acuerdo? Entonces, en esa tesitura, nosotros vamos a establecer cómo México va a atender a sus factores necesarios y sobre todo cómo los va a adaptar a la realidad que se vive hoy día con respecto de la moneda, ¿no? Entonces, en estas condiciones, nosotros tenemos que establecer esas líneas paralelas de cómo el país va a crecer y va a suplir efectos a través de una estructura social. Y esta estructura social se deriva de lo que es la propiedad privada, ¿no? O sea, la distribución equitativa de riqueza, la distribución equitativa y sobre todo de carácter humano del poder y los roles sociales que van a impactar a tanto las leyes económicas en la búsqueda del equilibrio de los intereses propios del individuo más los intereses propios de las instituciones que hacen al Estado. Pero por otro lado, también se busca promover a la justicia social. Esa justicia social que no es del todo alcanzable para todos los grupos del sector social en nuestro país, porque establecemos que todavía hay pobreza extrema y condiciones de marginación para pueblos rezagados en nuestro país. Por eso, las necesidades y las demandas sociales deben atender al proceso evolutivo de las leyes en el derecho económico para establecer las expectativas reales de una sociedad en cuanto a cómo estamos estableciendo la inversión pública de nuestros ingresos, ¿no? De nuestros impuestos. Y en este sentido, que el acceso a bienes y servicios sea el medio de protector para todos los individuos que hacemos el país, pero también esa protección al medio ambiente en la condición
de igualdad en cuanto a ese impulso de creación de nuevas normas jurídicas, ¿no? Porque deberá ser el menester del legislador atender estas condiciones de demanda social para mejorar las condiciones económico, político y geográfico de nuestros pueblos, ¿no? Desde luego que de la mano de las instituciones sociales, el papel del Estado, de las empresas y los mercados, así de los organismos no gubernamentales, van a influir en la regulación económica, estableciendo mejores marcos normativos, mejores marcos jurídicos y mecanismos de control para probables prácticas desleales en la materia de la competencia económica. Para ello hay que recurrir a las experiencias y sobre todo a la historia, ¿no? Por eso los acontecimientos históricos, las crisis económicas y los modelos económicos que se han aplicado en nuestros antepasados tienen que servir como modelo para establecer las condiciones de no volver a cometer esos errores, ¿no? De una economía. Y sobre todo, que nosotros establezcamos esas líneas paralelas de acuerdo a las fuentes del derecho, las fuentes reales, formales e históricas, para diseñar nuevos estatutos y nuevos elementos de cómo el derecho económico tiene que legislar a la economía en sí. Ahora, ejemplos de estos factores van a ser la globalización, porque hoy día el factor globalización siempre tiene una interdependencia entre la economía del país con la economía de los demás países que hacen en el mundo global, ¿no? Y sobre todo que esos tratados internacionales de los que México ha sido parte y las normas supranacionales sirven para efecto de regular al comercio y las inversiones. Por tanto, debe preocupar también la condición del medio ambiente para las fuentes sociológicas, porque en esta parte la creciente conciencia sobre problemas de carácter ambiental debe impulsar leyes que mejoren y que regulen los estatutos de cómo generar menos contaminación, que el uso de los recursos naturales sea óptimo, se aprovechen todos aquellos a través del reciclaje, a través de la promoción de energías limpias también, y sobre todo que en estas condiciones la energía limpia atiende a cómo está el cuidado de la electricidad, a cómo está el cuidado del agua, a cómo está el cuidado de los recursos metalúrgicos, ¿no? En este sentido. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos estas condiciones de lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Entendemos que las economías, y sobre todo en los bloques capitalistas y en las economías mixtas, siempre vamos a atender esta condición de clasicismo, ¿no? Y sobre todo de lo que son pobres y ricos. Pero en una fuente sociológica, la buena política económica siempre va a ir buscando la reducción de esas brechas entre ricos y pobres. Y sobre todo, se debe promover la inclusión e igualdad de oportunidades para todos los sectores, porque en este sentido nosotros vamos a mejorar esa parte de cómo el país se ve en el plano internacional. Y sobre todo, cómo nosotros a través de la lucha de la pobreza y la desigualdad vamos a tener un pueblo más armonioso, vamos a tener un país con mejores oportunidades y mayor fomento del empleo. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al desarrollo tecnológico, nosotros siempre debemos de ser un país que vaya a la vanguardia. Siempre debemos de ser un país que plantee tantos desafíos y oportunidades que van a ser de utilidad para el derecho económico, pero a su vez, hoy día adaptarse a los usos del uso de datos electrónicos, de la inteligencia artificial y de las demás tecnologías que hacen al sistema de TICs permitirá un fomento real del crecimiento en cuanto a la industria manufacturera, ¿no? En este sentido. Ahora, en esta cuestión del derecho económico establecemos que no se crea en vacíos o en antinomias o en vicios, sino que más bien va a ser esa interacción entre los factores sociales, económicos, políticos y culturales para una mayor y mejor comprensión de cómo es el funcionamiento del derecho mismo en la parte económica y el impacto que debe tener con la sociedad mexicana. ¿Sí? Para ello, vamos a relacionar estas fuentes sociológicas con las fuentes tecnológicas que se van a referir a esa influencia de los dispositivos electrónicos, de los dispositivos móviles en una línea de creación, de aplicación y evolución de las normas jurídicas que van a regular la actividad económica del país. ¿De acuerdo? Esto incluye que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, famosas TICs,
dentro de lo que es la procuración, administración y gestión de la justicia, nos haga la vida más útil. Ajá. Que se inviertan en bases de datos para que hoy día yo pueda hacer promociones de demanda desde mi casa, ¿no? Que no tenga esa necesidad de cómo salir a la calle, cuando ya puedo promover desde mi domicilio algunas condiciones de derecho postulante, ¿no? Sobre todo la gestión de contratos, la supervisión de estos mercados y la previsión de los delitos como el fraude, establecerá esa línea del derecho penal, del derecho económico, del derecho mercantil, en cuanto al establecimiento de cómo estoy direccionando el buen uso de las TICs. Sobre todo hoy día con el tema de redes sociales, ¿no? Que cualquier persona puede publicar, cualquier persona puede atacar a otra persona a través de una pantalla de computadora, ¿no? O de una pantalla de teléfono móvil. Y para esas condiciones, pues nosotros estableceremos esas líneas en cuanto a las normas jurídicas para cómo regular a través de las telecomunicaciones, para cómo regular a partir del elemento constitucional también esta parte de la gestión de contratos, ¿no? Las fuentes tecnológicas tienen un impacto en el derecho económico, sí, porque van a crear nuevas formas de establecer la actividad económica, como el e-commerce, las inversiones en criptomonedas y la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Son ejemplos de cómo las TICs se pueden ocupar de manera muy positiva y muy proactiva. ¿De acuerdo? Entonces, esta nueva forma de actividad económica a través del comercio electrónico, pues lo vemos ahora con las plataformas de reparto, ¿no? Estas plataformas de logotipo verde, de logotipo naranja, estas plataformas de mercadeo en la internet, nos permiten hoy día ya recibir los productos en la comodidad del hogar o en la comodidad de cualquier oficina o en la comodidad de cualquier punto de reunión. Y entonces en esta parte el comercio electrónico se ha convertido en un elemento esencial para todos los seres humanos, dadas las condiciones de recesión social y recesión económica en la que estamos actualmente viviendo, ¿no? Para ello, nosotros estableceremos esas condiciones de cómo nosotros vamos direccionando la vida pública y útil de la economía del país para que a través de la inteligencia artificial promovamos, establezcamos mejores captación de clientes, crezcamos en nuestro negocio y desde luego hoy día nos adaptemos a un proceso de negocio altamente tecnológico. ¿De acuerdo? Bien. Pero es importante dejar claro que la aplicación de normas, desde luego que tiene que aplicarse a las TICs, porque sobre todo la aplicación de las leyes en cuanto al uso de bases de datos personales necesita estar bien gestionada, porque si no, nuestra información confidencial y personal quedaría al amparo y sobre todo a la vulnerabilidad del crimen organizado. Entonces, en esta cuestión, automatizar procesos a través de uso de bases de datos nos va a permitir sintetizar pasos y procesos que los hombres de repente ya nos quedamos un poco obsoletos ahí, ¿no? En este cuestión, pues el ejemplo es la gestión tributaria, la implementación de formas digitales para la resolución de conflictos, como es el famoso SICOR. El SICOR es un ejemplo muy, muy laxo de cómo hoy ya los juicios los puedes checar desde tu computadora, desde tu teléfono móvil, en donde ves cómo se está moviendo el expediente eh, a la par del boletín judicial. Para ello necesitamos que nuestras fuentes tecnológicas sean eficaces y eficientes, porque la tecnología en sí va a permitir mejorar la eficiencia de la administración de la justicia, pero a su vez también de todas las instituciones que se encargan de regular la economía. Pero al digitalizar procesos, la inteligencia artificial tiene que operar bajo la perspectiva de detectar fraudes y sobre todo trazar esas transacciones para optimizar la gestión pública y reducir costos en cuanto a las pérdidas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, es importante sí establecer esas partes de cómo el derecho necesita regular mejor las condiciones
de normas jurídicas para que nosotros en la vida económica circulemos con mayor seguridad, ¿no? Hagamos nuestras transacciones bursátiles, bancarias, de comerciales, hacia una vida más sencilla, pero también más segura en cuanto a la electrónica. Las fuentes tecnológicas también van a permitir nuevos retos y desafíos. ¿Por qué? Porque en esta cuestión, con el surgimiento de la protección de datos personales, sobre todo en entornos digitales, hace que la inteligencia artificial sea un ámbito económico seguro y sobre todo que sea previsor del delito cibernético en este caso, ¿no? Y sobre todo por aquellas prácticas que atentan contra el bien jurídico tutelado de los derechos patrimoniales en detrimento de condición de empleados o en condiciones de cómo estamos estableciendo estas líneas de comercio, ¿no? Y sobre todo, que al establecer esos retos y desafíos, nosotros como abogados nos actualicemos en cuanto a tecnologías, porque el abogado necesita estar actualizado en cuanto a tecnologías. El abogado necesita ser eficaz y eficiente en cuanto a conocimiento de cómo están operando hoy día los trámites en la Administración Pública Federal, no nada más en la Administración de Justicia ni la Procuración de la misma, sino también en esas instituciones que se encargan de captar documentos, de captar trámites, de captar datos generales de las personas que desean incorporarse a lo mejor a un régimen fiscal, tramitar un acta de nacimiento, no sé, tramitar una denuncia ante el Ministerio Público, redactar una demanda y subirla a los sistemas de plataforma, ¿no? Entonces, en esta cuestión, también las fuentes tecnológicas atenderán como fuente del derecho a la jurisprudencia y desde la jurisprudencia se van a analizar y se van a desarrollar nuevas interpretaciones que a la propia luz del derecho establecen avances tecnológicos. ¿Para qué? Para mejorar esa vida útil del hombre. Ujú. Ahora bien, por otro lado, la propia tecnología como eje rector y motor de cambio y sobre todo de creación de nuevas realidades económicas requiere estar regulado por leyes, reglamentos y estas van a adaptar ese proceso evolutivo para que los desafíos que se susciten sean verdaderas oportunidades que plantea la tecnología. O sea, cómo voy a estar preparado para esas contingencias de cómo un hacker no pueda extraer mis datos personales y sobre todo los datos personales de nuestros clientes, ¿no? Y de la mano de las instituciones se van a utilizar los procesos tecnológicos para para mejorar la gestión y sobre todo la aplicación de la propia ley. Hoy día, como acabo de referir, estamos estableciendo que los juicios se pueden ya llevar incluso hasta de manera virtual, ¿sí? Establecemos que la tecnología siempre va a permitir mejorar la cuestión de menos pasos y menos papel. ¿Por qué? Porque finalmente hoy día nos acerca a unos con otros sector político social. ¿De acuerdo? Bien, entonces, establecer elementos de doctrina y jurisprudencia nos van a permitir también analizar aquellas interpretaciones que dan nueva luz también a los procesos tecnológicos en cuanto a los avances, porque recordemos que la tecnología va a modificar toda esta interacción entre lo que es la vida útil de los seres humanos, la sociedad en general, las propias normas jurídicas y requiere una constante adaptación y reflexión para que dentro del marco jurídico se promuevan innovaciones a procesos productivos, que la competencia de los consumidores, de los productores y sobre todo de los ofertantes de bienes y servicios sea mejor y sea en esa innovación de protección de derechos para todos los agentes económicos que participan en el proceso productivo. Por eso la transferencia de tecnología nos va a dar este entendimiento de cómo a través de los conocimientos científicos, las organizaciones van a tener el propósito de incentivar el comercio para un mejor desarrollo en cuanto a la opción y adopción de nuevos métodos para productos utilizados y sobre todo para ciertos usuarios determinados. Porque hoy día los procesos de transformación también establecen lo que los productos van dirigidos a ciertos ejes de los grupos sociales. Un ejemplo de ello, pues, son los procesos de investigación, ¿no? En donde la implementación de las hipótesis, el planteamiento del problema, los análisis previos y los resultados de dicha implementación nos van a dilucidar
ciertos sesgos que pudiéramos tener con respecto de cómo está operando hoy día, no sé, el CONACYT, se me ocurre, ¿no? Cómo en estas directrices nosotros podemos establecer mecanismos de mejor ayuda para sintetizar los pasos de un proceso tecnológico, ¿no? CONACYT, al otorgar becas para posgrados de calidad, establece ese punto de análisis y resultados a través de los procesos de investigación, pero a través de cómo la tecnología los va a ayudar. Otro ejemplo serían las escuelas tecnológicas, como es el Instituto Politécnico Nacional, que a la postre sus estudiantes están innovando estas transferencias tecnológicas, ¿no? Con la creación de procesos de robots, con la presión de mecatrónica, con estas condiciones de cómo la implementación de la mecatrónica a los resultados de prótesis, por ejemplo, sintetizan y facilitan hoy día la vida de alguna persona que pudiera tener alguna condición de discapacidad. Para ello, nosotros como principales actores de la economía, desde el ser sujetos de derecho, vamos a establecer que el gobierno, las empresas y las instituciones públicas y privadas deben atender a esta clasificación de la tecnología de acuerdo en cuanto a una economía incorporada, que los bienes del capital sean entre el intermedio y el consumidor final. Esta parte de cómo nosotros vamos a establecer el consumo básico, ¿no? Cómo a través de una buena economía vamos a establecer el consumo de productos, bienes y servicios a través de qué? De procesos mejores manufacturados. Y sobre todo que estos procesos atiendan a ese consumo básico final y sobre todo que sean en cuanto a la intermediación del productor y el consumidor final, una buena línea de cómo crecer la economía en nuestro país que desde el punto de vista desincorporado, o sea, una economía blanda o una transferencia de tecnología blanda, mejor dicho, que a través del cúmulo de conocimientos, la obtención de datos, elementos, informaciones, el desarrollo de habilidades y destrezas, las investigaciones aporten experiencias y sobre todo tradiciones en cuanto a los procesos de mejora de las técnicas y métodos y la forma de organización de las comunidades. Por eso la transferencia tecnológica siempre tiene que estar usualmente relacionada con el mercado bajo la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque los contratos de cesión y concesión van a encontrar esa necesidad de surtir efectos para corregir brechas tecnológicas entre países desarrollados y subdesarrollados o menos adelantados. Es importante que México, a la par de que está obteniendo mejores científicos, sus patentes se encuentren mejor posicionadas en el ámbito que sus patentes hagan transferencia tecnológica bajo esta parte de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque así vamos a permitir ampliar una mejor economía al mercado global. Entonces, en estas acepciones, nosotros desde el desplazamiento geográfico se va a realizar una mejor técnica para qué? Para que los nuevos agentes transmitan esta posición de cómo reducir y o hacer más bien, de cómo producir, reproducir y hacer funcionar una tecnología y que de acuerdo a esa transmisión de capacidad de transmisión de nuevas tecnologías, nosotros establezcamos mejores procesos productivos en cuanto a los tres ejes primarios y se procesen esos productos de consumo básico necesario, pero a la par que se exporten a países en donde se pueda ver este mercado y que de esos países volteen a ver a México en cuanto a su consumo, ¿no? Hoy día nosotros tenemos que establecer una modernidad en cuanto al factor global y sobre todo por eso se ha modificado nuestro sistema jurídico, porque la globalización así lo ha demandado. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué características tiene el derecho económico? Bueno, ya establecimos que el derecho económico tiene fuentes tecnológicas que se van a relacionar con las fuentes sociológicas y sobre todo que van a reunirse de acuerdo a estos tres factores, el primario, el secundario y el terciario, ¿no? Que a través de la obtención de bienes renovables, no renovables, recursos naturales, se van a hacer manufacturas, ¿para qué? Para producir mejores mercancías, mejores servicios, mejores energías renovables y no renovables. Que de acuerdo con estas condiciones de las fuentes tecnológicas, México tiene que estar a la vanguardia en cuanto al desplazamiento económico. Pero finalmente, las características del derecho económico tienen que atender a condiciones humanistas, dinámicas,
complejas, nacionales e internacionales, concretas, multidisciplinarias e interdisciplinarias, de acuerdo a la micro y la macroeconomía para establecer los fenómenos de cambio social. En esta parte, el enfoque humanista siempre va a decir que el derecho económico tiene relación con quién, con el ser humano, que su centro de foco es el ser humano. ¿Por qué? Porque a través de estas cuestiones, sus normas jurídicas no tienen relación con las estructuras, pero sí van a limitar al gasto público y van a favorecer quizá a la a obtención y sobre todo destino de los salarios. ¿Por qué? Porque los precios siempre deben de crecer en favor de quién? De una economía capitalista. Ahora, desde la cuestión dinámica, el proceso de globalización atiende a que el derecho es muy cambiante y es muy evolutivo. Por eso sus normas jurídicas deben también de cambiar y adaptar a los procesos tecnológicos y productivos en esas condiciones de cómo se establece la cuestión humanista. Por lo tanto, en este enfoque dinámico, el derecho económico siempre tiene que ser distinto a la globalización. Es decir, que a través de los subsidios del gobierno federal se impulsen a esas pequeñas, medianas empresas y sobre todo a los procesos productivos del campo, a los procesos productivos que nos van a dar los productos provenientes de la tierra, para que sean más dinámicos, más oportunos y permitan un mejor desarrollo a los países subdesarrollados. Que estas condiciones de deslealtad o condiciones injustas para los productores de países desarrollados necesitan corregirse a través del efecto globalización, porque en esta cuestión hoy día tenemos procesos de agroquímicos, procesos más industrializados, perdón, en cuanto a los invernaderos, y se ha desprotegido un tanto al campo mexicano. Por eso hoy día las empresas también tienen que impulsar desde su política de misión y visión esas condiciones de cómo hacer crecer a los productores. Ahora, desde el enfoque nacional e internacional, el derecho económico sí atenderá a la norma interna, o sea, a nuestra constitución política y todas las leyes que de ella emanen, como puede ser el Código de Comercio, el Código Civil, la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos. Perdón, pero que específicamente, de acuerdo a los artículos tercero, quinto, 25, 26, 27, 28, y yo agregaría aquí el 123 constitucional, México va a regir su propia economía a través del sistema financiero mexicano, pero también a través de la rectoría económica del Estado. ¿Por qué? Porque de ahí se van a establecer las directrices en materia de política interna para hacer crecer a mejor al país, mejor captación de inversión extranjera, mejores tratados internacionales y sobre todo fomento al empleo. ¿De acuerdo? Ahora, en el carácter nacional, México establece lo que son las normas zonales que se establecen en los 22 capítulos del TECMEC, lo que hacen ahora el TECMEC, y que en esta cuestión nosotros establezcamos que la nación tenga un trato más favorecido y principio de transparencia entre el Tratado de Libre Comercio que hace con Estados Unidos y Canadá en el territorio mexicano. ¿De acuerdo? Es decir, que estas normas zonales del TECMEC atiendan a que México posicione mucho mejor sus productos en el mercado global de Estados Unidos y Canadá con respecto de lo que ellos nos pudieran mandar para acá, ¿no? Es preciso que hoy día esta política arancelaria que ha impuesto el presidente Donald Trump sea revisada a detalle, sea revisada bajo los estándares de estas leyes más favorecidas y sobre todo del principio de transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro mercado es muy noble, nuestro mercado es muy productivo y sobre todo México exporta mucho producto hacia estas naciones. Ahora, desde el enfoque internacional, México también debe atender esas condiciones del Fondo Monetario Internacional por razón de empréstitos que pudiera solicitar o lo que llamamos préstamos internacionales, pero que de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD, encuadren los comportamientos entre los procesos productivos, el gobierno federal y sobre todo los productores que hacen el mercado global.
Para ello, México sí atenderá a su propia constitución política como parte nacionalista, pero también atenderá a las disposiciones de estas tres entidades en materia de comercio y producción económica para establecer esas condiciones de cómo el derecho económico tiene su base constitucional y sus legislaciones secundarias, pero debe de atender a las relaciones económicas e internacionales a través de las zonas geográficas y del territorio nacional propio. ¿Sí? Por eso, en esta parte de lo concreto del derecho económico, nosotros estableceremos esos objetivos metajurídicos para establecer los sistemas de economía mixta y sobre todo que no nada más opere un sistema de economía abierta, sino que también el sistema intervencionista del Estado prolifere una buena economía para todos los mexicanos a través de la captación de los ingresos, a través del presupuesto de egresos y que sea dirigido hacia todos los proyectos productivos que van a generarse a través de los programas sociales. Sin embargo, al establecer su base constitucional y sus legislaciones secundarias, México debe aplicar ciertas restricciones en cuanto a los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque debe de operar el principio del consumo de tus productos nacionales por encima de los productos internacionales. De tal manera y en esa inteligencia que nosotros establezcamos mejores ámbitos de enfoques multidisciplinarios y sobre todo interdisciplinarios. El término multidisciplinario hace referencia a que el derecho económico no nada más debe ser atendido desde el ámbito jurídico, sino debe ser del conocimiento humano que por su naturaleza implique todas las consecuencias del orden económico que hacen al país. Para ello, México tiene que plantear desde un plano social, desde un plano hasta cierto punto coloquial para todos los que hacemos la sociedad, cómo está estableciendo esas negociaciones de carácter internacional y con qué país está relacionado. ¿Por qué? Porque el enfoque multidisciplinario permite que se armonicen esas posturas sobre los intereses que tiene el país por invertir en otras economías, pero también que esas economías que tienen interés en invertir en el mercado mexicano establezcan parámetros de beneficio para todos los intervinientes. Ahora, ¿por qué el enfoque interdisciplinario nos va a decir que la economía y el derecho requieren, por un lado, de un contenido de normas jurídicas desde un abordaje formalista, no formalista, pero también realista y sociológico? ¿Sí? O sea, las normas de derecho económico tienen que atender a esta condición de cómo está regulado y legislado el mercado internacional. ¿Por qué? Porque una norma que, por ejemplo, devalúe la moneda no puede verse como una medida que fomente exportación. Y lo hemos visto a lo largo de los gobiernos que ya hicieron parte de este país, ¿no? Gobiernos de derecha, gobiernos que finalmente protegieron a sectores no populares, protegieron a sectores más beneficiados, como por ejemplo la banca. La banca fue un ejemplo de ello, ¿no? La política económica y fiscal, pero sobre todo hacendaria de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Que hace deuda pública el rescate bancario, que por él, a la par de Salinas de Gortari, se devalúa esta parte de la moneda mexicana. Y no sería de José López Portillo que sin haberles avisado a los empresarios y a los inversionistas en banca mexicana, devalúa el peso en aras de rescatar ciertas condiciones de la economía, de la vida pública. Entonces, esta decisión no forma parte de una buena política. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto va a condicionar y va a desfavorecer la política de sueldos y salarios y va a beneficiar a ciertas minorías. ¿Sí? Por eso es importante que los sueldos y salarios sean casi, casi inmaculados para el sistema de gobierno federal, para el sistema político, para el sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque en esta condición, al afectarse los ingresos de los mexicanos, se afectarían condiciones, cuando menos, de alimentación, salud, vivienda, educación. Y desde luego ya los que más quisieran poner ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a establecer que de manera formal, la política económica, en contrapartida con la teoría macroeconómica, tiene que establecer su núcleo en los agregados y variables macroeconómicas. ¿Por qué? Porque de ellos dependerá el equilibrio de una economía del país. ¿Y qué son las variables económicas? Bueno,
Las variables económicas establecen esa información y la van a proporcionar a los ciudadanos sobre cómo es el comportamiento de la economía mexicana. Y por lo tanto, establecer esa información nos va a ayudar a predecir cómo estamos evolucionando como país. Dos, que sirva de base para una buena toma de decisiones de los gobiernos en cuanto a la vida política y económica del país. Por eso las variables macroeconómicas agregadas es el tipo de variable que van a reflejar el comportamiento sobre fenomenología de macroeconomía, o sea, es decir, cómo estamos viendo al país de dentro hacia afuera con respecto de la renta, el empleo y la inflación. Y la renta me refiero a esto que entra por riqueza, ¿sí? No la renta desde el punto de vista de la renta. Por lo tanto, la macroeconomía se va a encargar de ese estudio funcional de cómo en su conjunto el análisis de su variable en el efecto individual va a hacer una medición sobre el efecto macroeconómico. ¿Qué tipos de variables macroeconómicos existen? Pues el de stock y el de flujo. Que el de stock me va a decir que se va a medir algo en un momento determinado como es la riqueza y la deuda pública. Y en esta cuestión, ¿cómo estamos captando nosotros nuestros ingresos para hacer crecer mejor nuestro dinero? ¿Y cómo está el respecto del país en cuanto a los empréstitos que tenga con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial de Comercio? ¿De acuerdo? Ahora, la variable macroeconómica de flujo va a permitir una medición por unidad de tiempo en cuanto a la condición de sueldos y salarios, cómo estamos en esa cuestión del salario mínimo. Recordemos que la política de la administración anterior estableció que ya era necesario e imperante aumentar los salarios mínimos respecto de los trabajadores al servicio del obrero. Ajá. Ahora, la tasa de paro con respecto de exportaciones y la inflación. Es decir, la tasa de paro se refiere a esas políticas de cómo está la tasa de desempleo actualmente en el país para poder condicionar ¿por qué tienes tantos trabajadores desempleados? ¿Sí? Y sobre todo, si hay condiciones de desempleo, no podemos establecer exportaciones óptimas. ¿Por qué? Porque también la política de los salarios atiende al incremento de precios al consumidor y eso va a generar un tipo de inflación. La inflación es netamente ese incremento a los servicios de productos de consumo básicos del consumidor final. ¿Sí? Por eso, dentro de la variable macroeconómica, el punto de análisis siempre debe pertenecer a un entorno económico, como por ejemplo establecer el estudio de la balanza comercial. ¿Cómo estamos en cuanto al respecto de importaciones y exportaciones? ¿Sí? ¿Cuántas veces se ha importado materia prima? ¿Cuántas veces se ha importado manufactura? ¿Cuántas veces se ha importado maquila? Y con respecto a lo que se ha exportado, realmente si México está siendo un país consumista de sus productos nacionales o bien de los productos internacionales. Por eso, dentro del comportamiento del mercado laboral, la tasa de desempleo y de ocupación te permitirá establecer por qué las empresas de repente rolan tanto personal, por qué las empresas de repente no tienen cubiertas las vacantes en su 100% de las empresas. ¿Por qué? Porque la tasa de paro también nos va a permitir que haya un rezago en la economía salarial del país y sobre todo la tasa de ocupación tiene que ser siempre mayor que la tasa de paro. Para ello, las empresas necesitan ser todavía entes más productivos que oferten mejores condiciones salariales y de empleo. El fomento al empleo, desde luego, es importante. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan captar mejores ingresos y sobre todo al mayor ingreso, pues mayor producción y a mayor producción, mayor demanda de trabajadores. Por eso ese estudio de variable macroeconómico permite ver cuál es la condición y situación real de la economía en México. Averiguar, averiguar si ese ciclo económico puede hacer predicciones a futuro. ¿Por qué? Porque el factor macroeconómico siempre nos va a direccionar a cómo está México posicionado con respecto de su iniciativa privada y la captación de clientes externos o de inversores externos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, establecer una buena realidad en cuanto a la variable macroeconómica nos va a permitir como país, a través de las normas del derecho económico, establecer una mejor toma de decisiones para la vida política y económica de nuestra nación y sobre todo cómo estamos evolucionando respecto de nuestros propios objetivos. ¿Para qué? Para disminuir la tasa de paro en cuanto al desempleo, controlar la inflación
incrementar el PIB nacional y sobre todo establecer mejores porcentajes de dividendos. Esto es un poco complejo porque México, lo he referido ya en diferentes sesiones, México es una economía especulativa, ¿no? Depende mucho de lo que se maneje en la Bolsa Mexicana de Valores y en los mercados de divisas principalmente. Pero es necesario que el sector empresarial, de la mano del gobierno federal, hagan estas provisiones de cómo posicionar mejor a los productos mexicanos, de cómo hacer crecer a las empresas en el sector político público, ¿no? Y sobre todo que al controlar la inflación, tú vas a generar un mejor PIB, un PIB nacional. ¿Por qué? Porque en esta condición nosotros estableceremos esas directrices de cómo vamos a establecer esas condiciones de política económica, ¿no? O sea, México hoy día necesita establecer dentro de sus variables macroeconómicas que el conjunto de bienes y servicios producidos de un país debe generar mejores dividendos. Por eso el Producto Interno Bruto tiene que crecer más allá del 6% anual. Y actualmente no hemos llegado ni siquiera al 1%. Que la tasa de desempleo o la tasa de paro sea ese cociente entre el número de parados de una economía y los activos, es decir, que las empresas sigan operando mejores condiciones de empleo y sobre todo eh, cómo estamos estableciendo estas condiciones, ¿no? Que la inflación sea ese aumento generalizado y sostenido de precios de los bienes de consumo básico y servicios. O sea, que opere mejor esa política de cómo reducir los costos y cómo aumentar los ingresos en cuanto al proceso productivo, ¿no? O sea, inflación no nos conviene en nuestro país porque todo se encarecería. Establecer esta condición de la inflación es subir en primera línea transporte público, en segunda gasolina, bueno, en primera gasolinas. O sea, la tasa de inflación se va mucho a las gasolinas, ¿no? Y sobre todo, acuérdense que todo se mueve por gasolinas. Entonces, subiría todos los procesos productivos, subiría la canasta básica, subiría el transporte público, subiría muchas condiciones, ¿no? Entonces, en esta parte, eh, ¿cómo les diré? Nosotros establecemos esa parte de un ámbito generalizado con respecto de la tasa de desempleo con la inflación y el índice de precios al consumidor, que un país que tiene desempleo va a tener carencias, y un país que no puede generar empleos no puede generar buena economía, de acuerdo a las políticas macroeconómicas. Entonces, esta variable macroeconómica también pues, establecerá la balanza de pagos, ¿no? Que es el registro de transacciones monetarias producidas entre un país con el resto del mundo, con el resto de los que está agregado. En esta parte, nosotros establecemos estas condiciones de que la balanza de pagos va muy de la mano como es la deuda pública y sobre todo cómo estamos en el mercado de divisas, ¿no? O sea, hoy día el dólar sigue por encima de los 20 pesos y eso no puede suceder porque México se ve muy desfavorecido en cuanto a su política económica y su política de divisas. ¿De acuerdo? Obviamente la balanza de pagos comercial también establece ese límite o esa limítrofe entre el registro de importaciones y exportaciones que tiene el país con respecto de los tratados internacionales que haya celebrado o en general de estos tratados de cómo México ha exportado mercancías, ¿no? Establezquemos que si hay mayor importación que exportación, bueno, pues vamos a tener un superávit financiero y eso es benéfico para el país. Pero si sucede lo contrario, pues México estará en un déficit financiero y eso como consecuencia traerá aparejada crisis económica. Entonces, obviamente el país necesita mejores condiciones de cómo establecer una política de exportación e importación, ¿no? La deuda pública que de la mano de la balanza de pagos comercial y sobre todo la balanza de pagos eh, comercial establece esas deudas que tiene el Estado frente a los particulares o frente a otros países. Por eso hoy día es necesario seguir pagando la deuda externa para que el país siga obteniendo mejores ingresos, para que siga obteniendo mejor ingreso per cápita. Porque de acuerdo al déficit público, la situación de los gastos realizados por la administración en un periodo determinado no pueden superar a los ingresos. Para eso el presupuesto de egresos de la federación tiene que estar bien establecido a través de la ley de ingresos y más adelante lo vamos a explicar en las siguientes unidades. Esa rectoría y esa economía pública del Estado mexicano
cómo tiene que operar bajo la perspectiva de derechos humanos para cubrir las necesidades primarias y más básicas del país. ¿De acuerdo? Entonces, también atendemos a que el precio del dinero fijado en la tasa de interés tiene una contraprestación al poder utilizar los créditos. Por eso los créditos tienen que ser responsables, tienen que ser hasta cierto punto subsanados y liquidados lo antes posible, ¿no? O sea, mucha gente desgraciadamente cree que el crédito es malo y no, al contrario, si tú eres una persona responsable, los créditos van a fomentar mejor tu economía y van a fomentar mejores mercados, van a fomentar mejores aperturas. Entonces, en estas condiciones, México necesita del factor macroeconómico a través de los créditos para establecer buenas directrices de liquidez. Y sobre todo, que al establecer los créditos, la banca múltiple empieza a crecer en cuanto a la materia de inversiones. Y esas inversiones pueden transformarse en una buena condición de procesos industriales, ¿no? Como lo marca el índice de producción industrial, que es esa evolución al valor añadido sobre el bruto industrial en un determinado. Obviamente, las primas de riesgo que van a medir la confianza que tenemos los inversores de ciertas economías hacia un país. Y sobre todo que los sobrecostos de primas necesitan inversores para qué, para cubrir las deudas. Entonces, esto sería mucho con los contratos de joint venture que marca los contratos mercantiles atípicos, ¿no? En donde son contratos de riesgo financiero y finalmente el inversionista asumirá sobre esas condiciones cómo poner en riesgo su capital. El enfoque macroeconómico y microeconómico aceptará que las autoridades, como agentes responsables de dirigir una buena política económica, deban influir sobre qué, sobre los agregados económicos, para que de acuerdo con la dirección deseada al cumplimiento de objetivos y metas, se equilibre el comercio exterior, ¿sí? Por eso el logro de objetivos mejora el bienestar económico de las familias en México, porque si todos trabajamos en conjunto, el país va a salir adelante. Por lo tanto, esa política macroeconómica puede considerarse la contrapartida normativa de la realidad microeconómica. O sea, perdón, al revés. La política microeconómica, a través del sector empresarial, puede ser esa contrapartida normativa de la partida macroeconómica. ¿Por qué? Porque el centro de atención de la toma de decisiones en materia de economía siempre serán las utilidades económicas. Es decir, cómo las empresas están dirigiendo su mercado hacia los consumidores individuales que somos nosotros, los habitantes de este país. En consecuencia, nosotros podemos identificar que de acuerdo a condiciones, las autoridades deban influir o alterar las decisiones individuales con el fin de modificar la asignación de recursos. Este sentido atiende mucho a cómo la entrada del sector público de una empresa por razones sociales o políticas puedan considerarse como una medida de política macroeconómica, microeconómica. ¿Por qué? Porque esa política microeconómica, en el sentido estricto, va a encaminar esas decisiones a influir la producción y fluctuación de precios a empresas singulares. Es decir, cómo vamos a establecer el precio de la tortilla, por ejemplo, cómo vamos a establecer el precio de ciertos productos que no son de la canasta básica, ¿no? Y sobre todo, establecer impuestos también a productos muy determinados van a hacer que se desincentivice su consumo, como por ejemplo el impuesto a cigarros, el impuesto a refrescos, gaseosas, golosinas, tabacos. ¿Por qué? Porque las sanciones legales pudieran ser asimiladas tanto a productores como a consumidores en grado de afectación equitativo o en grupos delimitados. Hasta cierto punto el consumidor siempre va a ser responsable de lo que él va a llevarse a lo que es su economía, ¿no? Y en este sentido, para mí se me hace muy buena política de llevar el consumo de ultraprocesados, porque de por sí México tiene un problema de salud pública con diabetes mellitus y las enfermedades crónico-degenerativas. Pues aquí la política microeconómica pudiera ser atendida desde un punto de vista social. ¿Por qué? Porque atender primero la salud pública del país debe desincentivar que las empresas sigan, por ejemplo, vendiendo alcohol, que sigan vendiendo tabaco, que sigan vendiendo estados. Entonces, en esta parte, el instrumento para el cambio social, pues debe de atender a una liberación abrupta sobre esas importaciones de productos no necesarios. ¿Por qué?
porque la parte de divisas y plantas nacionales no puede ser vista como una norma que, en cambio, que impulse un cambio social. Una norma que protege a los consumidores tiene que ser de fomento al empleo, que sea productiva, que fomente la expansión de las industrias nacionales, que por otro lado también impulse un contenido económico a través de un cambio social que conceptualice los procesos productivos de transformación a través de una justicia equitativa un crecimiento económico justo, sociable y responsable. ¿Qué instrumentos tenemos en el derecho económico como cambio social? Bueno, pues van a obedecer a esa concepción que se tenga en la economía en cuanto al cometido que se asigne como parte del control social. Sobre todo que México, dentro de la praxis jurídica de las leyes y el derecho económico, atiende a efectos históricos, como ustedes ya lo investigaron con la evolución y la historia del derecho económico. Pero que hasta cierto punto no volvamos a intentar entrar en la globalización tan rápido. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos olvidando las mayorías que aún se ven inmersas en estos efectos globales de emigrar hacia otros países, como por ejemplo Estados Unidos, debido a las condiciones de marginación extrema. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en esta parte, nosotros en el derecho económico tenemos que establecer mucho trabajo por hacer. O sea, no basta con esta parte de las economías sólidas o rígidas, ¿no? O economías útiles. Nosotros desde el punto de vista eh, de la modalidad del derecho económico tiene que atender primero sí a los procesos técnicos y a los procesos de cambio evolutivo, pero que desde el momento, desde el elemento industrial e instrumental, el derecho económico atienda a esas cuestiones de para qué fines alcanza el derecho económico, ¿no? El derecho económico siempre centrará sus bases en un enfoque humanista, es decir, dirigido a los individuos que es dinámico y es complejo porque el derecho siempre es evolutivo, el derecho tiene que crecer, el derecho tiene que mejorar día con día. Y que de acuerdo a esos criterios de especialidad, nosotros debemos entender que las estructuras sociales van a cambiar al mundo, pero siempre en mejoras eh, mundiales, en mejores condiciones de los procesos productivos, ¿no? Entonces, en esta cuestión, el derecho económico siempre tiene que estar en un proceso de fuente económica, atendiendo por un lado a lo sociológico, pero por el otro lado complementado con el efecto tecnológico. Porque un país que tiene buenos elementos tecnológicos va a producir mejores materias primas, las va a transformar, las va a exportar, las va a vender. Entonces, desde estos enfoques vamos a construir una revolución tecnológica. Hoy día México vive una revolución tecnológica con todo este cúmulo de dispositivos móviles, de dispositivos electrónicos, y que desde luego han venido a sintetizar las tareas de cada una de las nuevas generaciones que hacen hoy día el efecto social de México, y sobre todo atendiendo siempre a esos procesos transformadores y de mejora continua en cuanto a las económicas. En síntesis, México tiene que aparecer ya en un plano más macroeconómico que microeconómico, sobre todo si está eh, eh, como socio comercial de tratados de libre comercio, pues necesita atender a estas necesidades para que haya mejor inversión extranjera y desde luego que nuestros productos se encuentren mejor posicionados en el extranjero. Hasta aquí llego con la clase del día de hoy, jóvenes. Me dio mucho gusto saludarles. De verdad, les agradezco mucho su atención. Suscríbanse al canal, por ahí regálenme un like y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.